tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este nuestro primer programa del 2023, los criterios del Poder Judicial, un espacio que es posible gracias a la unión de esfuerzos de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui por Derechos Humanos, de la revista Tiempo de Derechos, cuyo director general, el doctor Rafael Estrada Michel, está aquí con nosotros, y del Instituto de Ciencia Jurídica. Juntos forman el espacio conocido como el Aula, Taller de Saberes y Diálogo, y como ustedes saben, uno de nuestros principales esfuerzos académicos constituye este programa Los Criterios del Poder Judicial, que como estamos mencionando, iniciamos el día de hoy. Le deseamos mucho éxito a nuestros anfitriones en este año, en este calendario, y qué mejor manera de empezar que con el programa en materia penal, conducido magistralmente por nuestro querido anfitrión, el magistrado Rogelio Alanís, que en esta ocasión nos engalana también con la presencia de su invitado, el magistrado Miguel Sánchez Frías. Sin más, sean bienvenidos a su espacio, y magistrado, el micrófono es todo suyo. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, César, y muchas gracias a la revista Tiempo del Derecho, a la Fundación Aguirre Azuela Sánchez Jáuregui, por este espacio de conocimiento jurídico. Estamos en el primer programa del año, así que primero que nada deseo muy feliz año a todas las personas que nos están, que están presentes en este lugar. Naturalmente también a nuestro pues anfitrión César Ruiz, también al doctor Rafael Estrada Michel, director de la revista Tiempo de Derechos, y de manera especial a nuestro invitado, Miguel Enrique Sánchez Frías, gran jurista, magistrado y amigo, que nos ha honrado con su presencia el día de hoy. El tema de este día es la dinámica que existe entre el nuevo sistema penal acusatorio y el juicio de amparo. Por esta razón no hay mejor invitado que yo pudiera tener que a Miguel Enrique Sánchez Frías, pero antes de dar de introducir y presentarles a nuestro invitado de honor, no sé si el doctor Estrada Michel quisiera dar unas palabras para inaugurar este año. Pues es un gran honor que el señor magistrado Alanís me conceda esta posibilidad de hablar con ustedes y, como él muy bien dice, recibir un año más, un año de esfuerzo en el aula Tiempo de Derechos. Agradecemos muchísimo a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, a su director general aquí presente, la confianza depositada en este espacio. Y yo creo que este espacio de excelencia, que ha sido una estupenda idea del propio César Ruiz y que, como él dice, ha sido magistralmente conducida por nuestros anfitriones, entre ellos, por supuesto, el magistrado Rogelio Alanís, que es pues un jurista excepcional, toma nuevos bríos con el nuevo año. Le agradecemos muchísimo a él, a sus invitados también de excelencia, el que estén con nosotros, y creo que vamos a disfrutar mucho en este 2023 de la sapiencia de todas ellas, de todos ellos. Empezamos vestidos de luces, con broche de oro, si fuera cierre, pero en realidad es un botón que se abre, parece traje de luces, con el señor magistrado Miguel Sánchez Frías, a quien recibimos con enorme afecto, admiración intelectual, por su trabajo judiciario, también por su trabajo académico. Adelante, muy querido Rogelio, y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme al auditorio del Aula Tiempo de Derechos del Instituto de Ciencia Jurídica y de la Fundación que tan atinadamente conduce mi querido César Ruiz Jiménez. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Rafa, por esas palabras que son pues muy buenas para inaugurar este año. Voy a presentar a nuestro invitado de honor con el que abrimos este botón del traje de luces, como bien dice Rafael Estrada. Miguel Enrique Sánchez Frías estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle, en la Ciudad de México, en esa época Distrito Federal. Es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha realizado estudios de maestría en Derecho Procesal Penal
en el sistema penal acusatorio, en el INDEPAC. Ha cursado también estudios de doctorado en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está realizando su tesis doctoral. También tiene una amplia experiencia laboral y una carrera judicial pues realmente digna de encomio. Inició en el Poder Judicial del Distrito Federal en diversos cargos. Y en el Poder Judicial de la Federación ha ocupado el cargo de secretario del Tribunal Colegiado de Circuito y de secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz. En este periodo realizó estancias de capacitación in situ en el Tribunal Constitucional de España y en la Corte Constitucional de Colombia. Desde el 1 de diciembre de 2009 es magistrado de circuito. Su primera adscripción fue titular en el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl y actualmente es magistrado presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. En el ámbito académico ha sido catedrático en la Universidad La Salle, en el Distrito Federal, y ha impartido los cursos de Derecho Penal 1 y 2, Derecho Procesal Penal, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. También ha impartido el curso de Derecho Penal. Con esta introducción, pues doy la bienvenida y agradezco la presencia de Miguel Enrique Sánchez Frías. Pues bien, el tema de hoy, como ya mencioné, es juicio de amparo y sistema penal acusatorio. Es uno de los temas con los cuales comienza la práctica tanto del sistema penal acusatorio como del derecho de amparo en materia penal. ¿Cuáles son las dinámicas que deben tener ambos sistemas? El control constitucional a través del juicio de amparo, el control que también se realiza de garantías en el proceso penal, los principios que en cada uno de estos sistemas operan, que no necesariamente son los mismos y no necesariamente están exentos de pugna. Es una tensión de la cual se ha hablado mucho entre el sistema penal acusatorio y el juicio de amparo, y por esta razón me parece que es un tema muy importante de abordar desde la perspectiva de un conocedor de ambos sistemas, de una persona que ha conocido desde su inicio el sistema penal acusatorio y que también ha conocido también de manera profunda y por mucho tiempo el sistema del juicio de amparo. Por estas razones me parece que es muy importante este tema. Creo que podríamos empezar dando la palabra a nuestro invitado si quiere realizar una apreciación sobre estos rudimentos que yo he comenzado, para después ya entrar de lleno a cada una de las etapas del proceso penal acusatorio y cuál es la dinámica que puede tener o tiene con el juicio de amparo. En ese sentido, pues le doy la palabra a nuestro ilustre invitado. Gracias, Rogelio. Primero, agradecer muchísimo la invitación, tanto pues a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, que debo hacer mención que tuve la oportunidad cuando estuve en la Corte de interactuar directamente con algunos de los fundadores de esta fundación, una experiencia realmente enriquecedora, personas muy brillantes, por supuesto, sin demeritar a los presentes, pero un gran recuerdo de esas épocas. Agradecer también, reencontrarme con algunas personas, el doctor Estrada, por favor, muchas veces hemos coincidido, pero ahora de un rato que no nos veíamos, el director aquí del instituto que no tenía, lo tengo ubicado, pero también referencias de personas conocidas, por supuesto, y Rogelio, pues, que tuvo a bien esta invitación para esta ocasión. Pues debo empezar primero por decir que, bueno, empezamos el año, espero que de veras sea con traje de luces y que nos sirve y que realmente podamos avanzar en todo esto. Yo la verdad que más agradezco muchísimo la presentación, por supuesto, pero en realidad lo que yo pretendo es
que podamos platicar sobre algunos temas muy concretos, muy específicos, porque en realidad hay una, como decía Rogelio, ha habido y existe hasta la fecha una tensión, al parecer hasta a veces enfrentamiento entre lo que es el sistema acusatorio adversarial con el trámite del juicio de amparo, que ha habido de repente criterios por ahí un poco complicados. Al respecto, debo empezar por decir lo siguiente, digo, ya es un hecho conocido para seguramente todos los que nos siguen, pero este sistema acusatorio adversarial a partir de la reforma de 2008, que se fue introduciendo poco a poco, 2016 ya en todo el país, yo debo decir que tuve la fortuna de conocerlo en un primer momento y de ya aplicarlo cuando estuve como titular en el Tribunal Colegiado en NESA. Obviamente Chihuahua fue de los primeros que inició con este sistema, el primero, pero el Estado de México también lo introdujo con alguna celeridad, incluso previa a todo lo que fue Ciudad de México. Y en Ciudad de Nezahualcóyotl teníamos muchos asuntos ya de este sistema y fue precisamente un poco como lo menciona Rogelio, una dinámica bien interesante porque era tratar de ir adaptando algunos criterios o principios del juicio de amparo a los nuevos criterios o principios y cómo se iban entendiendo en el nuevo sistema acusatorio adversarial, lo cual no es una tarea fácil, debo de decirlo. Están construidos en lógicas diferentes. Mientras que por una parte el sistema acusatorio adversarial, ya ahora afortunadamente con un código nacional de procedimientos penales que de alguna manera unifica o hace homogéneas las reglas, antes era más complicado, algunas entidades tenían ciertas reglas, otras entidades otras reglas, ahora afortunadamente está el código nacional, pero trabaja o se desarrolla este nuevo sistema acusatorio bajo premisas que de repente no necesariamente se entienden o son compatibles con el juicio de amparo. Sin embargo, la función, sobre todo de todos los operadores del sistema, empezando por litigantes, obviamente jueces del foro común, nosotros como juzgadores de amparo, pues es partir de la premisa que todo el ordenamiento jurídico es un sistema y tenemos que hacerlo funcionar en conjunto. No se trata de simplemente hacer criterios para que el sistema acusatorio no funcione o no tenga operatividad, o viceversa, meternos demasiado a las reglas del sistema, ignorando por completo ciertas reglas o ciertos criterios que están expresándose o que existen en el juicio de amparo. Entonces, no es una tarea fácil, hay que tratar de llevar a que ambos sistemas puedan ir fluyendo, haya una interacción para que el sistema funcione, porque finalmente la idea del sistema me parece que es esa. Hay una interacción entre varios principios, varios sistemas, pero el propósito final es que funcione. Y creo que eso es un tema muy relevante que a veces nos cuesta trabajo, y digo nos cuesta porque es de ambos lados. También a los operadores del sistema, desde el juzgados de control, tribunales de alzada, entienden o aplican el sistema de alguna forma como ellos consideran que es la mejor manera o la manera como debe operarse, y esto ocurre tanto en fuero común como en fuero federal, no estamos exentos en el fuero federal, o que siempre se haga bien en fuero federal y se haga mal en fuero común, no. Los jueces de control en cualquier ámbito interpretan, aplican la norma, lo materializan y tratan de hacerlo de la mejor manera de acuerdo a lo que ellos interpretan de las reglas del sistema. Igual cuando llega, bueno, desde el Ministerio Público, obviamente, que ese es otro tema muy específico, pero hablo ya de los operadores de los jueces. El tribunal de alzada, pues de entrada ya no son salas, todas son tribunales de alzada con diferentes facultades, diferente lógica de estudio, lo interpretan o lo aplican de una manera, y luego cuando llegan al juicio de amparo, ya sea en el amparo indirecto, con el juez escrito por algún auto de vinculación, que es otro tema muy particular, el auto de vinculación dentro del nuevo sistema, o en amparo directo, con otros son los colegiados, pues de repente viene ese enfrentamiento o ese choque de repente, porque en la lógica del juicio de amparo, pues se analizan los juicios a partir o bajo el esquema, pues del respeto a los derechos humanos,
que no necesariamente es el mismo enfoque que se tiene en el sistema acusatorio. No estoy diciendo que sea un sistema violatorio de derechos, no, 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 no. Simplemente al ser un sistema, un esquema menos formalizado, por decirlo de alguna manera, que se busca una mayor celeridad, de repente se omiten o se flexibilizan o se hacen más laxos algunas partes y que a la hora del el análisis o del escrutinio constitucional bajo la regla de juicio de amparo ha habido o se ha dado un choque, pues de repente, al grado que a veces se dice por parte de los operadores del sistema, no es que están echando a perder el sistema los del amparo, y los de amparo dicen, no, pues es que pues hazlo como debe de ser, no apliques lo que tú crees nada más, ¿no? Y eso, híjole, sobre eso podemos hablar N cantidad de cosas, ha habido congresos incluso específicos sobre ese tema, pero en realidad, amén de la parte dogmática o académica, yo creo que son los criterios que se han ido emitiendo por los diversos órganos jurisdiccionales de amparo, tribunales colegiados, principalmente la propia Corte, que se le ha ido dando sentido, moldeando algunos puntos muy concretos de este sistema y que pues finalmente yo creo que el fin último de todos es pues consolidar este sistema porque todavía me toca escuchar personas que no están de acuerdo con el sistema, que se quiera mejorando. Eso creo que ya está más allá de toda discusión. El sistema aquí está y no vamos a cambiar, entonces yo creo que la mejor manera, lo que tenemos que hacer es buscar que sea funcional y operativo para todas las partes. Tampoco se trata de estar concediendo amparos para todo, pero tampoco se trata de estar flexibilizando las reglas al máximo con tal de que el asunto se solucione. Muchas veces parece que se llega a esta manera que un aforismo no jurídico, ¿verdad? Bueno, con connotación jurídica, pero no que más vale un mal arreglo que un buen pleito, pues, híjoles, no sé si esa es la lógica última del tema, lo que persigue, sino que sí está, me parece, o debe permear el tema de que se respeten derechos, pero también la justicia es algo que está ahí, que es importante, que no creo que tengamos que soslayar bajo las reglas o que con la idea del sistema se trata de que se resuelva, casi sea como sea, dejando un poco quizá a veces esa idea de que se busque la verdad, que se haga justicia, todos estos principios que tenemos, y compaginar todo esto es lo que de repente nos ha llevado un buen tiempo y nos tomará, espero, un poco más. Ese sería un poco la introducción, no sé si gusten que vayamos sobre algunos temas más en Sí, específico o seguimos con esta pues, dinámica, ¿no? De que hay ese enfrentamiento, porque es un tema complicadísimo. pues mira, creo que te voy a rescatar dos cosas bueno, de las muchas que has dicho, en mi opinión, muy atinadas. La primera de ellas es, pues, que es un sistema orgánico. Tenemos que tratar que el derecho en todas sus partes puedan funcionar de manera armónica entre sí. Y por eso te quería que me dieras tu opinión como un primer punto de tensión del que se ha hablado. Eh, la idea de establecer jueces de control, que en otros lugares son conocidos como jueces de garantías, es que el juez de control fuera el garante de los derechos fundamentales en el proceso penal. Y entonces, una de los temas que se han planteado en esta tensión entre ambos sistemas es si el juicio de amparo no terminaba siendo redundante, porque ya teníamos un juez de control que se encargaba de eso. ¿Para qué necesitábamos un juicio de amparo? Y me parecería muy importante y muy interesante tu valiosa opinión al respecto. Pues es un tema complicado. Yo te diría ahorita así a bote pronto que la boca se te haga el chicharrón, sino que vamos a hacer nosotros en el juicio de amparo. Ahí solitos No, yo no estoy defendiendo. No, es broma. Bueno, a ver, depende de muchas cuestiones cómo se aborden. A ver, esta idea de jueces de control, que no necesariamente desde mi perspectiva es equivalente a un juez de garantías en otros sistemas, porque la idea de juez de control en el sistema constitucional adversarial, desde mi perspectiva, tiene más una connotación de controlar los actos que llevan a cabo las partes en este juicio adversarial.
Es decir, a diferencia del sistema anterior, el Ministerio Público en las actuaciones que realiza desde la investigación inicial, pues ya no son prueba plena como se hacía antes, son diligencias que va realizando y que esas diligencias, como ya no tienen el carácter de autoridad, muchas de ellas las tiene que autorizar el juez de control precisamente a efecto de controlar que al momento de llevar a cabo estas investigaciones, estas diligencias, no se violen derechos, es decir, el respeto de los derechos de las partes. Y pues de alguna forma también hacia la parte quejosa, pues ver que sus derechos estén respetados, que igual pueda aportar pruebas. Ese control se refiere a esta parte. Ahora, hay un tema bien concreto que lo dejas ahí como votando, que me cuesta trabajo resistirme para abordarlo, con lo que se refiere a los jueces de garantías, hasta dónde el juicio de amparo tendría que ser o no, o sería o no redundante. En realidad, a partir de toda esta reforma de 2011 que hubo en la Constitución de Derechos Humanos y todo lo demás que se ha ido construyendo por parte de la Suprema Corte, el varios 912 de 2010, la contradicción de tesis 293-2011, todos estos criterios que tienen que ver con el tema de control constitucional en derechos humanos y conforme el cual, pues los derechos humanos son los contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales y tienen una jerarquía igual, no hay una, es decir, no hay nivel jerárquico entre estos, sino que son del mismo rango. Incluso que estas resoluciones del varios 902 y después la contracción de tesis, que es 293-2011, pues llevaron a varios criterios. Uno que voy a tocar en específico ahorita para dar respuesta a tu planteamiento, que incluso derivó en que se dejara sin efectos una jurisprudencia ya muy arraigada que tenía la Corte, que decía que estaba prohibido el control difuso, que solo los jueces de amparo, los jueces de amparo, en juicio de amparo, obviamente colegiados, jueces de distrito, o en su caso unitarios en aquel momento, eran los facultados para hacer control constitucional, que las demás autoridades no podían hacer control constitucional, o sea, no había control difuso, estaba vedado para las demás autoridades. En la actualidad, con el sistema como se ha conformado, pues en realidad no solo no está vedado, en teoría o normativamente, estarían obligados a hacer un control constitucional difuso, con las diferencias que por supuesto conlleva respecto al control constitucional, es decir, de advertir una norma que fuera contraria o violatoria de derechos humanos, simplemente inaplicarla, no declararla inconstitucional, pero no aplicarla en un procedimiento para velar por el respeto de los derechos humanos, a diferencia del control constitucional o concentrado, en el cual pues sí se hace la declaratoria de la norma o de la inconstitucionalidad con las consecuencias específicas de expulsión y esto. Pero en realidad el tema es que todas las autoridades y por supuesto los jueces de control, me parece, podrían, o yo lo diría mejor, tendrían que hacer este control difuso en muchos de los casos que se les presentan y que no tuvieran que llegar necesariamente hasta los órganos de amparo, jueces de distrito, tribunales colegiados, para que se hiciera valer estos temas. Sin embargo, esto nos lleva al principio, a la pregunta que hacías, es la tensión que ha surgido entre la operación del sistema y el juicio de amparo, porque si bien normativamente, constitucionalmente, como lo he dicho, los jueces de control y todas las autoridades pueden hacer un control difuso, yo advierto que en la práctica no lo materializan, sino que se concretan o se limitan a, digamos, a operar el sistema, a que los asuntos puedan llegar a un fin, a una conclusión específica en términos del sistema, y muchas veces esto pues pasa, desde mi perspectiva, más allá de lo que sería de repente el respeto de algunos derechos humanos, y a manera de ejemplo lo comentaré, o dos ejemplos. Pues sabemos que, por ejemplo, en el sistema acusatorio dice que el máximo de la investigación ya complementaria entre el juez de control podrían ser 6 meses. Ese sería el máximo, se supone, que podría llevarse una investigación complementaria. Pues sabemos que al día de hoy, incluso la Corte emitió un criterio en el que dice que
pues si ya van 2 años y no hay sentencia, pues habrá que hacer la revisión de la medida cautelar, ¿verdad? Y esa tesis, ¿por qué surge? O ese criterio, ¿por qué surge? Pues porque en la práctica hay procedimientos del nuevo sistema que en la persona está privada de la libertad en una medida cautelar de prisión justificada o oficiosa, según fuera el caso, que ya lleva 2 años sin que se dicte la resolución y se tiene que dictar un criterio de esta manera, ¿no? Y ese es un ejemplo. Ya nos regresamos, por ejemplo, a las medidas cautelares. Muchas veces, más bien, no muchas veces, cuando se operaba o se decían las reformas para introducir todo este sistema acusatorio adversarial, pues se decía como un gran avance que la medida cautelar o la prisión preventiva ya no iba a ser necesariamente vinculada o como una consecuencia necesaria del auto de forma de prisión, como se llamaba, sino que el auto de vinculación a proceso sería un acto y ya la medida cautelar, y se puso un catálogo de medidas cautelares, sería diferente y la cual tendría que solicitarse en su caso por el Ministerio Público, buscando la que fuera más idónea, menos gravosa, respetando la presunción de inocencia, pues todo estaba muy normativamente, muy estructurado y parecía muy correcto. Sin embargo, resulta que en la práctica, cuando se van operando sistemas, pues casi todos los delitos o la mayoría de los delitos que tienen mayor frecuencia en que se cometan, o llevan prisión preventiva oficiosa, o el MP simplemente señala prisión solita, prisión preventiva justificada, y es ahí donde los jueces de control de repente les cuesta un poco de trabajo hacer este tipo de pronunciamientos de por qué no es procedente esta prisión preventiva justificada, ¿no? ¿Por qué no se dan los elementos? ¿Por qué no se dan estos requisitos para que se haga y que la persona pueda continuar con el procedimiento en libertad? Y con las medidas cautelares que correspondan. Y lo mismo pasa en tratándose de órdenes de aprehensión, por ejemplo, ya una vez que se le cita no va, o cuando lo considera el MP necesario, pues pide una orden de aprehensión y se introduce, sí, pero no es tan malo porque dicen que se les pide que deben justificar la necesidad de cautela. Y pues luego vemos que en la práctica, pues la necesidad de cautela, pues solamente dicen, pues porque pues no está, no lo hemos encontrado. ¿Y cómo acreditaste que lo buscaste? Es decir, toda esta parte son las tensiones que se dan, donde me parece que los jueces de control muchas veces en la práctica, con el propósito correcto, y no lo cuestiono, de que el sistema opere, que vaya avanzando, pues no hacen este ejercicio de control constitucional que pudieran hacer a través del control difuso, ¿no? Son algunos temas muy concretos, pero bueno, espero que más o menos abonen a la pregunta que tú hiciste, ¿no? No, yo creo que sí, y lo hacen mucho. Me ha gustado mucho la manera en que lo has respondido a través o a partir de casos muy concretos. Creo que con esto queda claro que, en primer lugar, pues siempre que haya un control sobre el control es bueno, sobre todo cuando hablamos de cuestiones tan delicadas como son las relacionadas con la materia penal, que a final de cuentas el juicio de amparo no deja de ser un mecanismo más especializado en esa materia que lo que puede ser la labor del juez de control, y que son perspectivas distintas para abordar y defender la Constitución, la que puede tener el juez de control en relación con el juez de, 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 de amparo. Y que pues sí, me parece que las tesis que han salido, que han abonado al nuevo sistema penal acusatorio, pues se han emitido precisamente desde instancias de amparo. Entonces me parece que lo que has dicho, Miguel, pues es muy acertado, y lo has dicho de manera muy elocuente. Vamos, si te parece bien, Miguel, a irnos hablando de esto, de estas relaciones entre el, el juicio de amparo y el sistema penal acusatorio por cada una de las etapas de este último. ¿Qué te parece? Hablamos para no alargar demasiado esto. Si ahora hablamos un poquito de la vinculación a proceso, de su estándar, y de las relaciones que tiene la vinculación a proceso, también la prisión preventiva o las medidas cautelares correspondientes en relación con el juicio de amparo. Ya has hablado un poquito de esto al hablar de de estas posibles tensiones entre el amparo y el
sistema penal acusatorio, pero me parece que podríamos hablar todavía un poquito más y desarrollar un poquito más de esas ideas ya entrando a esta etapa inicial del proceso penal. ¿Cómo observas esta relación de control que hay cuando el juez de control, el juez ordinario, verifica los requisitos para la vinculación a proceso, principalmente el estándar probatorio y el juicio de amparo que procede contra esa determinación del juez? Y también me gustaría que mencionaras un poquito de estas diferencias que hay, porque en el juicio de amparo pues opera el principio de, aunque el principio de estricto derecho, pero en materia de penal pues es de suplencia de la queja, mientras que en el proceso penal acusatorio, por el principio de igualdad de partes, no hay tanta esa flexibilidad de la suplencia de la queja. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Miguel? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta bien interesante porque tenemos, o tengo que empezar por señalar que, bueno, algo que seguramente ya todos los que nos escuchan tienen claro, que este auto de vinculación a proceso solamente existe en México. En todos los países donde se ha introducido este sistema acusatorio adversarial, no existe como tal este auto de vinculación a proceso. De hecho, si queremos trasladarlo a Estados Unidos, no existe. Para ellos esto es una novedad así tremenda. Para los países ya más de tradición como la nuestra, en América Latina, por ejemplo, España, tampoco hay un auto de vinculación a proceso. Entonces, quizá tendríamos que empezar por preguntarnos por qué existe o qué función tiene este auto de vinculación a proceso. Y pues al respecto tenemos que decir que pues en nuestra Constitución, finalmente el artículo 19 constitucional ya contenía o preveía la existencia del auto de formal prisión como una resolución preliminar a efecto de poder iniciar un procedimiento a una persona ante un juez con motivo de, en su caso o en su momento, el ejercicio de la acción penal que hacía el Ministerio Público. Entonces, pues, si bien estamos cambiando el sistema o se buscaba hacer una ingeniería completa en todo el sistema penal, pero pues era como que muy complicado casi borrar ahí el diseño constitucional con esta resolución dentro del plazo constitucional y se terminó incluyendo el tema de vinculación a proceso con matices o diferencias muy específicas respecto del auto de formal prisión. Se dijo, y otra vez regreso a lo que dicen las expresiones de motivos y cómo se argumentaba al momento de ir introduciendo este nuevo sistema, que el auto de vinculación a proceso de entrada, el estándar probatorio para su emisión o para dictarlo, es distinto de lo que era el auto de forma de prisión. Ahora el estándar podríamos decir que ha bajado bastante porque precisamente bajo la lógica del nuevo sistema y como el Ministerio Público ya no es autoridad, por lo tanto sus diligencias, sus actuaciones, lo que aporta, no tienen valor en sí mismas, sino que estas pruebas, estos datos o estos medios adquieren valor hasta que se presentan ante el juez, no antes, porque recordemos que antes pues toda la actuación del Ministerio Público ya estaba dotada de fe pública y casi todas esas pruebas ya eran muy complicado controvertirlas. Actualmente no. Sin embargo, por eso, para el auto de vinculación a proceso, se baja el estándar probatorio y se habla ya de que el Ministerio Público aportará datos de prueba que hagan, o que demuestren que se cometió el hecho que la ley señala como delito. Ya no hablamos de cuerpo del delito, como se decía antes, con elementos mucho más, quizá específicos y más concretos que van a acreditarse, y incluso dice datos que hagan probable que la persona intervino en su comisión. Ya no hablan necesariamente de probable responsabilidad penal. Este estándar probatorio que se ha, digamos, bajado, se hizo bajo la lógica de que la investigación que se iba a iniciar después de la vinculación ante el juez de control en esta etapa de investigación complementaria ante el juez de control, por regla general sería estando la persona imputada en libertad.
o no necesariamente restringida de esta por prisión preventiva justificada o oficiosa. Entonces, esa era la justificación para reducir el estándar. Es decir, simplemente tengo estos elementos y vamos a empezar a hacer la investigación complementaria para poder, en su caso, llegar a al juicio oral como conclusión de esto. Sin embargo, pues sabemos que en la práctica esto no ha sido así. Al contrario, se siguen afectando la libertad y la libertad de muchas personas durante el procedimiento, y es donde uno a veces se cuestiona si en realidad valió la pena bajar tanto el estándar probatorio para que cualquier persona pueda ser vinculada a proceso. Y este tema me parece sumamente relevante porque lastimosamente a mí me parece que el origen de muchos problemas es que desde las fiscalías o el Ministerio Público en lo particular, como operadores importantísimos del sistema, no han logrado, perdón por la expresión que voy a decir, cambiar el chip del sistema anterior al actual y darse cuenta que no tienen que inventar las cosas. No sé si me explico. Pareciera que ante el Ministerio Público, cada vez que se hace una denuncia, una querella, necesariamente tienen que llegar a hacer una imputación o a pedir una orden de aprehensión, porque si no, no están trabajando. Me parece que ese no es el punto. Hay un hecho que posiblemente puede ser delictivo, llevan a cabo la investigación, y si los elementos no dan para esto, pues también tendrían que tener pues los elementos para decir esto no se da y no procede, es una vía distinta, pero parecía que todo lo quieren judicializar. Ese es un gran problema. Y después se encuentran eco muchas veces en jueces de control, en que, pues bueno, si ya está aquí, pues mientras investigamos y luego vemos, pero viene la prisión preventiva justificada o la oficiosa, y ahí es donde está el problema. A mí me parece que no se ha entendido completamente que el auto de vinculación sí es una resolución que te exige un mínimo de datos para poder investigar una persona, pero no implica, desde mi perspectiva, que ya ante el juez de control voy a perfeccionar mi investigación, lo que me faltó ahora lo incluyo, lo busco y todo para que la persona, no creo que sea la dinámica, porque está utilizado o se caemos en que esta etapa de investigación complementaria a veces termina siendo pues para a ver qué pruebas recabo para poder dejar a esta persona, pero sin que haya una suficiencia al momento de la vinculación, y esto lleva en violaciones desde mi perspectiva, y es donde lo vinculo con el juicio de amparo, pues a la presunción de inocencia, a la libertad, al debido proceso, todos estos derechos que de repente se quedan soslayados bajo la idea de que yo no puedo, o de los jueces de control y el Ministerio Público, no puedo decir que un hecho no es delictivo, si ya me lo presentaron, tengo que ver qué pasa. Yo creo que ahí es donde tenemos que tener esa lógica, y hay casos en que, por supuesto, si la persona es detenida en flagrancia, por ejemplo, hay policías que lo detienen en el momento, hay un testigo, denunciante que están señalando, bueno, la vinculación a proceso tiene un sustento en todo eso. Pero cuando son investigaciones de repente sin detenido, que tienen hechos de hace mucho tiempo y todo, pues yo creo que sí se le podría exigir al Ministerio Público una mayor acuciosidad y precisión en la investigación de los hechos, y no que a la etapa de investigación complementaria sea para buscar más pruebas y poderlo hacer, porque lastimosamente, desde mi visión, se presenta entonces casi como una herramienta de coacción o de presión, pues para que el imputado o el investigado diga, no, pues sí, ya mejor nos arreglamos porque ya estamos en... No, me parece que eso no es lo que debe de ser. Claro está todo esto que estamos platicando, y por supuesto que entiendo que así lo tenemos todo, pues estamos en una parte más académica, más dogmática, una plática entre nosotros, y ya lo que resolvamos en cada asunto en tribunal es de repente un poco diferente, puede tener matices distintos, pero en esencia me parece que esta tendría que ser una dinámica que tuviéramos que respetar en tratándose de la vinculación, ¿no? Pero bueno, no sé si es un poco el Y, tema que querías agotar no, o... no, por supuesto, Miguel, me parece muy propio lo que estás mencionando. Y con eso se responde un poquito más también la primera cuestión sobre que será redundante o no el amparo en relación con el proceso. Me parece que con lo que estás mencionando, el amparo está sirviendo
para evitar excesos en contra de las personas, no solamente de los imputados, eh, y también para tener conciencia que la vinculación a proceso, que es el tema que estamos abordando ahorita, no es nada más un requisito formal para seguir avanzando, sino que debe ser algo que sirva para justificar o que se haga razonable constitucionalmente que una persona sea sometida a un proceso penal y pueda ser susceptible de sufrir una medida cautelar. No necesariamente la prisión preventiva, pero sí cualquiera de las otras. Y cuando estamos hablando de prisión preventiva oficiosa, pues con mayor razón es importante no ver nada más a la vinculación al proceso como una formalidad y no entender el estándar probatorio como algo extremadamente rebajado. O es más, yo en otros lugares he hablado, no es que sea un estándar rebajado, sino que es un estándar diferente para el proceso. No compararlo con el otro porque esa era otra forma de pensar, pero el punto es que no debemos dejar que la vinculación a proceso sea únicamente eh, pues eh, algo más para palomear y seguir adelante. Más porque el siguiente tema que quiero abordar contigo es el procedimiento abreviado y a final de cuentas, cuando uno vincula proceso, y de hecho es la práctica, yo fui juez de control, la práctica es que prácticamente le repiten a uno los datos de prueba que fueron para la vinculación a proceso, y la pregunta es si uno no hizo bien su trabajo en la vinculación a proceso, si no se lo tomó en serio, si no lo vio como algo más que un formalismo, entonces ese procedimiento abreviado pues va a tener problemas. Y quiero hablar de este tema porque en alguna ocasión eh, platicaba yo contigo, platicábamos sobre el procedimiento abreviado y me parecen muy interesantes tus opiniones, muchas de ellas las suscribo y precisamente lo que más me interesa es tu preocupación genuina que hay y que se relaciona con esto que hemos estado hablando. Entonces, eh, ¿qué relación tú ves entonces entre el juicio de amparo, que en este caso va a ser juicio de amparo directo, y el procedimiento abreviado? Ay, mira, pues como dicen por ahí, a ver si no destapaste la caja de Pandora, porque es un tema que a mí me ha ocupado mucho ese del abreviado. Eh, a ver, señalaba yo hace un momento que lastimosamente muchas veces el Ministerio Público, las fiscalías, utilizan el sistema o hacen esta imputación y ya con una vinculación a proceso como un medio de presión de repente, pues mira, ya estamos aquí, mejor vamos a llegar a un arreglo con un medio alterno de justicia, porque si nos vamos a sentencia, o a juicio oral, pues te puede ir más, te puede ir peor, ¿no? Y muchas veces, pues las personas ya ante el temor o ante la cuestión real de que ya están vinculados a proceso, pues acceden de repente a diversas cuestiones que no necesariamente implica que se haga justicia o que se encuentre la verdad, ¿no? Como fin último del procedimiento. Y aquí es donde entran muchos problemas desde mi visión. De entrada, diría yo, a ver, el procedimiento abreviado de entrada desde mi perspectiva, tal y como está desarrollado o previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no creo que respete a cabalidad lo que establece la propia Constitución. Es complicado lo que voy a decir, pero bueno, a ver. En términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde o es facultad exclusiva del Ministerio Público, así como hablábamos antes de aquel monopolio del ejercicio de la acción penal, ahora es una facultad exclusiva del Ministerio Público solicitar el procedimiento abreviado. ¿Qué implica esto? Que si el Ministerio Público no lo solicita, no podría haber abreviado. Y muchas veces a mí me parece que el imputado o que el indiciado, pues que ya fue vinculado a proceso, pues tiene la intención de llegar a un arreglo con la víctima o incluso pueden llegar a algún acuerdo, pero a veces el Ministerio Público, en vez de ser un facilitador, se convierte en un dique para efectos de llegar a este tipo de
arreglos que me parece que son lo que se busca con este nuevo sistema, y lastimosamente, y lo diré como dicen en esta parte académica que estamos hablando, pues muchas veces se ha dicho que esta facultad exclusiva del Ministerio Público para pedir el abreviado, pues se ha convertido en una caja chica. Es decir, al ser una facultad exclusiva, pues hay que llegar a un acuerdo, para no ser más específico, con el Ministerio Público para que lo solicite. Cuando en realidad, desde mi perspectiva, en términos de la Constitución, artículo 20, apartado A, creo que es fracción séptima, si no mal recuerdo, está previsto como principio del sistema, pues que se pueda tener una solución alterna. Y eso no dice ahí que sea facultad exclusiva del Ministerio Público. Yo creo que también podría el propio imputado solicitarlo. El tema es que en el Código Nacional dice que tiene que ser el mismo Ministerio Público. A mí me parecería, yo así lo he sostenido en algunas ponencias que hemos tenido, en algunas pláticas como aquella que tuvimos y todo, que yo considero que el imputado, si el Ministerio Público no quiere o no puede solicitar o no se anima a soltar ese abreviado, pues podría instar al juez de control para que fije una audiencia y solicitarlo, y el juez entonces requerir al Ministerio Público para que en su caso manifieste sobre esa petición, y en caso de no estar de acuerdo o considerar que no es procedente, pues de manera fundada y motivada argumente por qué no es posible. Es decir, una cosa desde mi visión es que la facultad para pedir el abreviado sea exclusiva del Ministerio Público, sea facultad así prevista, y otra cosa es que sea arbitraria. Me parece que ha caído en una arbitrariedad tremenda cuando sí y cuando no el abreviado. Cuando a mí me parece que sería una válvula de escape muy importante para efectos de, pues, como se dice, despresurizar el sistema, los juzgados, los reclusorios, y no que el Ministerio Público termine siendo un obstáculo en vez de un facilitador en este sentido. Porque además, muchas veces, como lo mencionabas, Rogelio, pues resulta que la investigación que presentó el Ministerio Público, las pruebas que aportó, pues son pruebas muy simples, muy básicas, y yo creo que hasta se valdría en una estrategia de defensa. A ver, si con esas pruebas me vas a llevar a juicio, pues a ver, vamos a juicio en una brevedad, a ver si pueden sostener o no una condena, porque una cosa es que en la vinculación a proceso se pida un estándar de datos de la ley, del hecho que la ley señala como delito y tal, pero ya para una condena en abreviado, porque es una condena, no es un checklist nada más, pues me parece que se mantiene o tendría que mantenerse al máximo la presunción de inocencia, y que el juez de control que apruebe ese abreviado y condena a la persona y considere o llegue a la convicción de que esos medios, ya medios de prueba porque los va a analizar, son suficientes para acreditar más allá de toda duda razonable que esa persona cometió ese delito. Si no, ¿por qué lo condenaría aun cuando él acepte el hecho? Muchas veces que se acepte el hecho y otras que tenga responsabilidad. Me parece que son de repente tópicos o conceptos que pudieran diferenciarse. Entonces, ahí es un tema de tensión muy importante, porque muchas veces me parece que los jueces de control, pues lo que es una vez que está el abreviado, condenan y ya en automático se llevará a cabo un análisis de repente más, un escrutinio más riguroso de este principio de presunción de inocencia y condenar más allá de toda razonable, porque finalmente pues ya aceptaste, entonces así fue. Híjoles, a mí me cuesta muchas veces trabajo este tema, sin embargo, es un trabajo o es una cuestión que se tendrá que avanzar porque normativamente en el Código Nacional, pues así está previsto, ¿no? No sé. Fíjate, Miguel, y te quería comentar, en mi experiencia cuando yo fui juez de control, eh, yo sí hacía una audiencia muy parecida a la que tú estás mencionando para ver esto del Ministerio Público y ver por qué no están llegando al abreviado. eh, y me parece que nuestra normatividad lo permite, porque a final de cuentas el propio Código Nacional establece
la obligación de los procuradores o fiscales de los estados, el fiscal general de la República, de emitir acuerdos generales en los que establezcan los cánones que se van a tener que tomar en cuenta para ver si se aprueba o no una propuesta de procedimiento abreviado. Y yo sí le requería, en ese caso, en ese momento, al delegado correspondiente, que para determinada fecha le comunicara por escrito al requirente, al solicitante del abreviado, las razones por las cuales sí estaba de acuerdo en solicitar ante el juez de control esa forma de terminación anticipada o por qué no. El problema que venía después, y es algo que creo que lo complicó un poco una tesis no tan vieja de la Suprema Corte de hace unos 3 años, es, bueno, el juez de control sí la tenía un poco complicada de forzar, obviamente, al Ministerio Público para no ser tan arbitrario. Y en ese momento pensábamos que ya para analizar esto, pues correspondería y sería mejor que se fuera en el juicio de amparo para verificar si las razones que estaba dando eran arbitrarias o eran sostenibles de acuerdo con la normatividad. Pero pues ya ves que la Suprema Corte determinó que esta cuestión no es un acto unilateral, sino que es un acto coordinado y por tanto no es acto de autoridad, aunque el juez de control tampoco lo puede controlar. El juez de control no puede forzar pues al Ministerio Público a pedir esa forma de determinación. Y es el punto pues que tú has mencionado muy bien. Y sobre el otro punto, yo recuerdo en mis épocas de juez de control que cuando yo tenía duda si iba a vincular uno a proceso, me preguntaba a mí mismo, y creo que es una buena, un buen parámetro, es si yo vinculaba, si yo estaría dispuesto a que si no hubiera oposición del imputado, con eso mismo que me plantearon en la audiencia inicial, si yo tendría la suficiencia para poder condenar en un procedimiento abreviado. Si yo pensaba que no había tanto, pues mejor prefería no vincular a proceso porque en el procedimiento abreviado, como tú bien has dicho, ya no se puede realizar ese tipo de aquilatación de los datos de prueba, solamente tiene que analizar formalmente si son idóneos, pertinentes, suficientes y congruentes para sustentar la acusación, pero ya no haces una valoración tan profunda como, por ejemplo, en la vinculación sí puedes hacer un poquito más de ese ejercicio. Pues me parecen muy esclarecedoras tus opiniones. Antes de pasar a las preguntas, eh, vámonos directamente al juicio. Este, eh, y te pregunto, Miguel, ¿qué opinión te merece la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aunque ya poco a poco ha habido algunas excepciones, sobre la posibilidad de que en el amparo directo no se pueda analizar violaciones que hayan acontecido antes de esa etapa, de la etapa de juicio, o sea, previas al, a la apertura del juicio, que no se pueda conocer nada de lo que aconteció en la etapa intermedia o en la etapa inicial? Pues mira, es interesante y tiene una lógica normativa muy fuerte que tiene que ver con que de acuerdo a los principios del sistema acusatorio adversarial, el juez de control que conoce o que lleva toda esta parte desde la vinculación y la investigación complementaria, etapa intermedia, todo esto no va a dejar de conocer de esto y será un juzgador o un tribunal de enjuiciamiento distinto quien conozca del juicio como tal, y este juez o tribunal de enjuiciamiento no va a tener ningún conocimiento de los medios de prueba de los datos que fueron aportados previamente, sino que solamente va a tener en cuenta todos aquellos que se desahoguen ante él en una audiencia de juicio oral, respetando todos los principios del sistema, contradicción, adversarialidad, unidad, todos los que están consagrados en la Constitución, y son los que va a valorar exclusivamente. Bajo esta lógica, si lo que es materia del juicio de amparo directo es la sentencia, bueno, obviamente al dictarse sentencia de primera instancia y haber apelación y llegar al tribunal de alzada, lo que es el acto reclamado en el amparo directo es exclusivamente pues esa sentencia de segunda instancia o de alzada surgida de la apelación de la etapa de juicio.
Entonces, ni el el juzgador de enjuiciamiento o tribunal, ni la sala o tribunal de alzada tuvieron conocimiento a priori, ese es parte del sistema, de todo lo que ocurrió antes. Entonces, nos resultaría lógico que pues el tribunal colegiado en amparo directo hiciera valer violaciones que ocurrieron antes que las partes, que en este caso autoridades responsables, no tuvieron conocimiento de ellas. Porque en una lógica muy concreta, pues lo que tenemos al resolver el amparo directo es pues el toca del tribunal de alzada, el de primera instancia tiene a partir del auto de apertura de juicio oral y lo anterior no se cuenta. Entonces, ¿con base en qué podrías hacer este análisis más que lo que te está diciendo en su demanda de amparo el quejoso, que muchas veces reclama violaciones anteriores, pero que tampoco tuvieron a la vista necesariamente ni el juez de primera instancia ni el tribunal de alzada? Esta es la lógica por la cual se da esta situación. Sin embargo, también es cierto que muchas veces las violaciones, así como antes en el sistema anterior, la gran cantidad de violaciones a derechos o la mayor cantidad de violaciones a derechos ocurrían en la etapa de averiguación previa. No sé por qué, no quiere decir que ante los jueces del anterior sistema no hubiera violaciones, también los podía haber, pero la mayor parte de esas eran ante el Ministerio Público y que incluso en algún tiempo se llegó a un criterio que decía la Corte que pues las violaciones cometidas en navegación previa estaban irreparablemente consumadas y pues ya esos medios de prueba tenían validez. Después se logró cambiar este criterio y se dijo que pues sí se podían estudiar como violaciones a derechos y que entonces podían dar lugar a que se declarara la ilicitud de algunas pruebas. Me parece que bajo esta misma lógica, ahora en el nuevo sistema, pues la Corte ha dado algunas excepciones, sobre todo en tratándose de temas de obtención de pruebas, que si en la propia audiencia de juicio oral se logra evidenciar o se puede demostrar que la prueba se obtuvo de alguna manera que pueda considerarse ilícita, pues sí habría que acudir al origen para ver si esta ilicitud se puede dar o no en la obtención de la prueba, porque ya no en su desahogo, porque ante el juez de juicio pues se entiende que es ante él y que se está llevando conforme a los derechos o que están reconocidos en la Constitución. Entonces, es otra vez un poco de ir avanzando, creando sobre la marcha, porque también sería un poco complicado afirmar de manera absoluta que previo a la etapa de juicio y en la segunda instancia no hubo violaciones. Si las existieron, pues habrá que ver de qué manera resultan trascendentes en la etapa del juicio y es donde se ha ido abriendo un poquito esta parte para poder indagar alguna violación que tuviera una trascendencia tal que repercutiera en la etapa de juicio. Entonces, ese me parece que es un poco la lógica. Sin embargo, pues la regla general me parece que se sustenta en el hecho de que las pruebas con las cuales se dicta una resolución de primera o segunda instancia, pues son las que son desahogadas necesariamente en la audiencia de juicio oral ante el juez correspondiente y que a su vez la sala tome en cuenta para resolver. Sería un poco la idea, pero bueno, un Sí, tema gravísimo, muy amplio, ¿eh? sí, no, claro, todos los temas que hemos eh, tocado, que sea puntualmente, son muy complejos. Cada uno de ellos merecería, no digamos un programa, sino hasta seminarios. Son asuntos muy complejos y de mucha trascendencia, pero me parece que lo que nos has aportado el día de hoy ha sido muy enriquecedor, Miguel. Vamos a pasar. Hay una pregunta aquí, encarezco al público para que en este momento, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues es el momento de formularlas. Voy a preguntarte, Miguel, la única que ahorita está aquí en, en, en el área de preguntas es esta. En su experiencia, ¿qué tan útil es conceder un amparo contra la vinculación a proceso cuando el juez de control dicta la resolución en audiencia y no la traslada por escrito según el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Pues mira, este tema es interesante. En el caso concreto, debo señalar que el pleno de circuito en materia penal de del primer circuito en el que nos encontramos aquí, Ciudad de México,
el año pasado, cuando todavía funcionaban los plenos de circuito, porque hoy ya salió el acuerdo que crea los plenos regionales y pues ya pasaron a la historia y creo que esa tesis todavía está pendiente de aprobación, surgió este problema entre una contradicción de criterios entre los tribunales colegiados de aquí del primer circuito, en los cuales, pues en algunos casos, los jueces de distrito concedían el amparo porque no estaba la versión escrita del auto de vinculación a proceso, y el tribunal colegiado avalaba esto como una violación al procedimiento por incumplimiento de una formalidad, concretamente creo que es artículo 67, si no me 67. recuerdo, del Código Nacional, y otros tribunales, como el que yo integro, que es el sexto, decíamos, no, a ver, el que no esté la pieza escrita no es un motivo para conceder el amparo o para que se teme que no es o que es procedente conceder el amparo en estos casos por lo siguiente. Ese fue el tema que fue materia de contradicción de tesis que entiendo que todavía está pendiente de publicación el criterio porque hubo muchos problemas con esto de la pandemia y los plenos de circuito y todo. Y en realidad llegamos por mayoría a un criterio en el pleno de circuito en el cual se determinó que es obligación del juez de control emitir la pieza escrita del auto de vinculación porque así lo previene, así lo dispone el Código Nacional. Pero el hecho de que no esté o que no conste la pieza escrita como tal, no es motivo suficiente para conceder el amparo por el juez de distrito y después por el tribunal colegiado en revisión, si es que se cuenta con el conocimiento de lo que fue la audiencia misma, que en el caso concreto pues son los discos ópticos que nos envían y ahí consta la audiencia completa. Es más, se dice, a ver, la pieza escrita no es más que una reseña sintética de lo que vendría a ser la audiencia, ni siquiera es la reiteración de toda la audiencia. Entonces es un acta que se hace para que conste los elementos que tomaron en cuenta, pero no puede ir más allá de lo que ya se dijo en la audiencia, que es de lo que se cuenta, con lo que respecto de la cual se cuenta con los discos. Por tanto, se dijo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, no es dable concederlo porque falte la pieza escrita. ¿Sí? Para efectos del amparo, es suficiente con que se tenga las videograbaciones como una constancia de lo que sucedió para que se analice y se resuelva el amparo sobre el fondo, es decir, si fue correcta o no la vinculación a proceso, todos los elementos que tenemos que analizar y no conceder por una cuestión netamente formal, que es que no está el auto, porque incluso a nivel constitucional el propio artículo 17 establece que pues al momento de resolver debemos de privilegiar las cuestiones de fondo y no las formalidades cuando éstas no sean trascendentes para efectos del sentido del fallo. Y en el caso concreto, si se tiene la videograbación, los discos donde consta toda la audiencia, las razones, el dicho de las partes, todas sus intervenciones, donde hicieron sus argumentaciones, las del juez de control, donde especificó con base en qué datos de prueba es que considera que se acreditaba el hecho que la ley señala como delito, por qué la intervención del quejoso y por qué eran suficientes para vincular al proceso, el hecho de que se cuente o no con la pieza escrita no redunda en una cuestión de violación de derechos que implique que deba retrasarse o postergarse la resolución del asunto de fondo, del tema de fondo, para que se haga una pieza escrita que en realidad no va a ir más allá de lo que ya dice la versión digital de los discos, ¿no? Es mi visión, yo sostengo esa postura, sin embargo, pues entiendo que de repente cuesta trabajo por esta parte que hablábamos al principio de que hay principios, ¿no? Y que la formalidad y que hay requisitos, todo, pero de repente estas tensiones como se tratan de resolver. Pues me parece muy elocuente lo que has mencionado. También digo que el tribunal donde estoy yo, pues tenemos el mismo criterio que tú, ya que el problema es que ya sabrás que en el segundo circuito, el pleno de aquel del Estado de México, pues tiene una jurisprudencia precisamente en el sentido contrario al que me parece tú muy atinadamente has defendido. Y que de hecho, si me permites, en esta contradicción de pleno del primer circuito, se planteó que debía denunciarse ante la Corte, pues ahora yo creo que será ante el Pleno Regional, ¿verdad? Quien Pues deba de sí, resolver este tema, pero
que es muy interesante o muy trascendente para efectos de la operación del sistema, ¿no? Porque muchas veces pareciera, no es crítica para los compañeros que son jueces del distrito de amparo, que de repente están viendo, tienen mucho trabajo y eso me queda clarísimo, están hasta el tope de asuntos, cualquier violación para conceder el amparo y vámonos, y no privilegiar la resolución de fondo, que me parece que debe ser a lo que tendríamos que tender. Y mira, me parece muy bien esto que estás mencionando ahorita, porque al comienzo mencionaste, y me parece también atinada, la posibilidad que puede haber de excesos formalistas o de no estar completamente empapados de la teoría constitucional por parte de los jueces de control, y ahora haces una crítica también a lo que puede suceder en amparo, y me parece que con todo lo que has mencionado a lo largo de esta exposición, no sé, tú me dirás si estás de acuerdo con lo que digo, podríamos mencionar que hay una relación dialéctica y por lo tanto a veces de tensión entre el proceso penal acusatorio y el juicio de amparo, pero que al final, si se hace de manera adecuada, sirve para mejorar ambos sistemas. Hemos visto que muchos criterios de del amparo han servido para que funcione de mejor manera el sistema acusatorio, que también principios del sistema acusatorio han sido incorporados a criterios de amparo, por ejemplo, en este tema de no poder analizar violaciones previas al juicio, y también han enriquecido la manera de observar el proceso penal desde el amparo. O sea, cuando se hace bien, parece que pueden funcionar de manera tal que ambos sistemas se perfeccionen. No sé si te parece que con lo que has dicho, esto pudiera llegarse a abstraer. Pues sí, bueno, de hecho es un poco lo que platicábamos, con lo que iniciamos, como dices, ¿no? La idea de sistema en el ordenamiento jurídico nos debe llevar o tendría que tender a que ambos sistemas coexistan y funcionen de la mejor manera porque ambos están dentro del ordenamiento jurídico y están previstos en la Constitución y como tal no pueden ser contradictorios entre sí, tienen que ser necesariamente complementarios y buscar y tender a que se opere de mejor manera todo el sistema, ¿no? Que creo que es un poco lo que era la intención del propósito de la plática y como lo mencioné también al principio y lo resaltaste ahora, pues, y lo dije, creo hay veces que se operan bajo varias cuestiones bajo los principios de los jueces de control y a otras veces bajo los principios de juez de amparo que de repente en ambos casos pues puede llegar a haber algunos excesos o apreciaciones diversas que pues la idea es pues analizarlas y tratar de ir consolidando el, el sistema a través de esta interpretación de los diversos aspectos que se van surgiendo, ¿no? Pues, pues qué mejor conclusión que la que has referido, Miguel. No veo que haya más preguntas del público. Veamos si ahorita sale alguna otra, pero en lo que esto sucediere, pues ya estamos sobre la hora, ya cumplimos el tiempo. Podríamos seguir hablando de estos temas de manera progresiva y por mucho tiempo, y esperamos que en algún momento posterior pudieras una vez más honrarnos con tu presencia. Aquí veo otra pregunta, Miguel, es la siguiente. El artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de la audiencia en segunda instancia, apelación, que ha de convocarse cuando la solicitan las partes o el tribunal de alzada la estime necesaria. Y en tu apreciación, estimas que si el tribunal de alzada no resuelve de plano, tendría que convocar audiencia de resolución del recurso dentro de los 3 días siguientes a cerrado el debate, se concedería el amparo si no se resolviera el recurso de apelación en audiencia. Yo, es un tema incluso hasta de operación del nuevo sistema por los tribunales de alzada, pues también tienen muchas cargas de trabajo y muchas veces estas audiencias, que debo decir, ya no es como antes esa audiencia de vista que se tenía, tal, que era casi de formato de papel, pero ahora pues se dice que en caso de que sea necesario aclarar los agravios,
Entonces, si no se considera que sea necesario, pues no hay que llevar a cabo ninguna audiencia, me parece. Y eso no tendría que ser motivo de concesión del amparo para que se lleve a cabo la audiencia. Si es que para el Tribunal de Alzada, pues los agravios están suficientemente claros y que no requieren aclaración ni llevar a cabo esa audiencia. Muchas veces me parece que ya se va haciendo hasta a veces vicio, pues las partes piden la generación de esta audiencia para aclaración de agravios y cuando uno ve la audiencia, pues en realidad lo que están haciendo es reiterar su escrito de agravios que ya habían presentado. Entonces, en realidad, tendría una operación o tendría una función real esto, creo que es complicado. Ahora, con base en esto, pues la ley ya establece el Código Nacional que se tiene que resolver de plano si es que es en la audiencia o a los 3 días de todo esto. Pero me parece que, híjoles, ¿cómo lo digo para que no se oiga tan feo? A veces no se puede, la verdad. Yo sé que pues la expeditez de los procedimientos son importantes y es un tema central, pero pues tampoco le podemos pedir a las salas con las cantidades que tienen que estén dictando la sentencia de plano en ese momento y que se resuelva y luego lo pongan en papel o en 3 días que tengan. Si por ejemplo, y lo digo a manera quizá de parámetro para comparar, pues nosotros en juicio de amparo directo tenemos 90 días para resolverlo, ya por criterios. Entonces, darles 3 días me parece que es un poco complicado. Yo creo que una cuestión de la expeditez tampoco es que vayan a tener 5 años para resolver, como a veces existía que había asuntos de 3, 4 años y no se dictaba la sentencia. Digo, también eso es una exageración, pero me parece que mientras el tiempo sea razonable, sería suficiente. Y así es en el momento o de plano o a los 3 días, es una cuestión para mí no necesariamente motivo de concesión, siempre y cuando pues la sentencia de segunda instancia cumpla con los requerimientos que establece, que es otro tema, la segunda instancia, ¿eh? Cómo se van a analizar los agravios, cuándo sí, cuándo no, hasta dónde, tal, es otro Claro. tema que entiendo que no dará tiempo ahora, pero en su momento pues ojalá y pueda hacerse. No, pues mira, ya estás anunciando el tema siguiente en el que No, no, si no. tienes a bien, pudieras venirnos a ilustrar como has hecho el día de hoy. Pues, Miguel, pues te agradezco profundamente que nos hayas acompañado el día de hoy. Creo que ha sido muy enriquecedora tu exposición, muy atinada y muy elocuente. Eh, me celebro por haber logrado tu presencia. Sería yo muy honrado por ti si en posteriores ocasiones pudieras acompañarnos de nuevo y tal vez hablar de la segunda instancia que has dejado ese tema que es muy interesante, que es muy importante y que es prácticamente lo que hacemos día a día en los tribunales colegiados al analizar los amparos directos del nuevo sistema y sobre los cuales hay muchos temas que están abiertos y que me parece que la manera en que tú los abordas, que es apreciando y teniendo en mente siempre lo que prevé el artículo 17 constitucional de preferir resolver el fondo, pues me parece que sería muy, muy bueno volver a contar contigo. Y por esta razón, pues presento aquí, o presentamos aquí el reconocimiento a tu, a tu participación el día de hoy. Se te hará llegar también de manera física, pues la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, el Aula, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica otorga este reconocimiento a Miguel Enrique Sánchez Frías por su excelente participación como ponente en el programa Los Criterios del Poder Judicial, el Sistema Penal Acusatorio y Juicio de Amparo, este día 12 de enero de 2023. Muchas gracias, Miguel. Te agradezco una vez más de manera muy profunda y sincera este honor que has hecho al programa de estar presente. Al contrario, yo les agradezco muchísimo a todos ustedes, a la fundación y a cada uno de ustedes en lo particular, pues la invitación, pues la atención a los temas que se han dado y pues yo quedo atento a cualquier cuestión que ustedes soliciten. Me parece que estos espacios de retroalimentación son muy valiosos para efectos de poder ir, pues depurando, quizá contrastando algunas ideas, algunas
posturas que de repente surgen, que una vez debatidas o confrontadas, a lo mejor ya no son tan buenas, ¿verdad? Otras veces pueden surgir nuevos temas y todo, pero me parece que es parte de la dinámica, el debate, lo que va produciendo esto, y yo a la orden y encantado de poder estar con ustedes cuando así se requiera, y sobre todo para poder saludar a amigos tan queridos como todos ustedes. Muchas gracias. Pues muy bien, antes, normalmente creo que yo sería el que cerraría el programa, pero como es el primero del año, vamos a darle la palabra al director general César Ruiz para que también nos invite al próximo programa pues de esta serie, que será, si no mal recuerdo, en materia administrativa el próximo jueves. Pues César, está bloqueado tu micrófono. Muchísimas gracias, magistrados, por su extraordinaria conversación. Aprendimos muchísimo, sobre todo un servidor que no es experto en la materia penal, como sí lo es el doctor Estrada Michel. Ha sido un deleite escucharlos y seguro nuestro auditorio también los escuchó con mucha atención y ampliaron sus conocimientos con sus exposiciones. Nosotros les queremos dar las gracias a ambos, como lo patente el reconocimiento que se acaba de poner en pantalla, y queremos invitar a nuestro público a que esté pendiente de nuestros programas, que como ya saben son de manera semanal y como bien acaba de decir el magistrado Alani, son el próximo es en materia administrativa, con nuestro anfitrión el magistrado Juan Carlos Cruz Razo, que nos hablará junto con, tengo aquí ya la licenciada Guadalupe de la Paz Varela Domínguez, nos hablará sobre la estabilidad de la magistratura en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que recientemente también acaba de cambiar de presidente. No se pierdan todos nuestros programas y a partir de febrero regresamos con los otros programas mensuales, entre los que destaca el programa Orden Constitucional. Sin más, les damos las gracias por estar con nosotros. Estén pendientes de nuestras redes, Revista Tiempo de Derechos en Facebook, Derechos Tiempo en Twitter y en el canal de YouTube Fundación Aguirre Azula Chávez Jauregui Derechos Humanos, donde podrán ver las grabaciones de todos los programas que realizamos y en las páginas podrán seguir el calendario de programas que vienen a continuación. Pues muchísimas gracias, magistrados. Muchísimas gracias, doctor Estrada Michel. Bienvenidos, que sea un feliz 2023 para todos ustedes y que tengamos la oportunidad de seguirnos viendo. Muchísimas gracias. Gracias a todos, muy amables. Hasta luego. Gracias, hasta luego.